Bendiciones, Dios les bendiga a todos, sean todos muy pero muy bienvenidos a este capítulo de la serie Un Espíritu Correcto, capítulo número 5. Estamos en el quinto capítulo de la serie, ya en este día miércoles, como saben, hace 5 miércoles atrás comenzamos la serie con el primer capítulo y la verdad que ha sido de tanta, pero de tanta bendición. Así que sean todos muy pero muy bienvenidos a esta serie una vez más. Estamos siendo transmitidos allí por la radio JNTC, por la radio Conectados, por la radio Aliento de Vida, por la radio Face, por la radio también allí Jesús cuenta conmigo, por la radio Conectados. Así que la verdad que una bendición a los que están conectándose ahí a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Puedes mandar tu mensaje al 5411 6429 6283. También puedes mandar tu correo electrónico a divinaplenitud@hotmail.com. Amén. Hoy tenemos el quinto capítulo, así que vamos a pedirle ya a nuestros queridos hermanos que puedan ingresar a la sala. Vamos a pedirle a Joana, vamos a pedirle a Emanuel y a Lourdes que ya estén ingresando a la sala para poder ir desarrollando este quinto capítulo. Comparte la transmisión, prepara tu apuntador, prepara tu nota, prepara tu bolígrafo para tomar apunte, porque vamos a compartir, la verdad que un capítulo muy, pero muy interesante que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. También estamos en vivo, estamos también siendo grabados para ser retransmitidos a las emisoras que no cuentan con internet, así que Dios les bendiga rica, abundante y poderosamente a cada uno de ustedes. Recuerda que es importante poder tener un espíritu correcto en nuestras vidas. Es importante poder desarrollar un espíritu correcto delante de Dios y delante de las personas en esta sociedad. Amén. Voy a pedirle que puedan ingresar a la sala a nuestros hermanos, a ver si me escuchan o no me escuchan. Por favor, les voy a pedir que me estén avisando a través de los mensajes. Amén. Sierva, bienvenida, Dios te bendiga, ¿me escuchas bien? Bendiciones, sierva Lourdes. Sí, Bendiciones, pastor. Bendiciones, Joana. ¿Sí? ¿Me bendiciones a los escuchan bien dos, a ustedes? todos los que nos están Perfecto, escuchando. perfectamente. Gloria a Dios. A ver, estoy viendo el retraso estoy teniendo un delay de retraso en el sonido. A ver. Sí, ahí está, les escucho bien. Les escucho, pero tengo un retraso de sonido, así que les aviso que tengo un retraso, ¿sí? A Emanuel voy a pedir también que pueda ingresar a esta sala, a nuestro hermano y querido pastor Emanuel Cejas también. Así que Dios les bendiga grandemente. Feliz Navidad, les saludo aquí en vivo, porque la verdad que no hemos estado hablando, no hemos intercambiado palabras y uno va a decir, oh, pero qué clase. Bueno, tenemos trabajo, hay cosas que estamos haciendo y se pasa muchas veces, ¿no? Pero qué lindo que ya estamos acá conectados. Estaban esperando este día para este capítulo. Sí, Sí, estaban ahí sí, Sí, lo esperamos con con muchas ganas. Lourdes y yo, que todos los días nos comunicamos, la verdad es que Qué bueno. es pues no sé, un gran momento para nosotros. Sí, 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 sí. La verdad qué lindo, qué lindo. Es una alegría, la verdad que sí. Es una bendición, le recordamos que estamos transmitiendo, estamos siendo también grabados. Así que puedes mandar tu mensaje de WhatsApp y puedes compartir este programa, este bloque. Así que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente a todos. Amén. Dice nuestra hermana Narda, hola Mariano, bendiciones. Dios te bendiga hermana también a ti y a tu querida familia. Amén. Te voy a pedir, sierva Giovanna, que puedas alejarte un poquito el micrófono, así un poquitito, apenitas, para que no sature cuando hables. Ahí yo creo que va a estar, ahí yo creo que va a estar perfecto. Sí, 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 sí. Así que buenísimo. Así que bueno, hoy tenemos el quinto capítulo. Parece que se nos pasó rápido, ¿verdad? Porque estamos en el número 5 y la verdad que hemos estado esperando este día. Yo creo que más de uno está ahí esperando el día. Así que agradecemos a las radios que están compartiendo esta enseñanza, compartiendo estos talleres. La verdad que está siendo de mucha, pero de mucha bendición. Amén. Giovanna, dice la hermana Narda, bendiciones Giovanna, bendiciones Lourdes. Claro que sí, bendiciones para todos. Así que compartan el programa, hermanos, amigos, y ayúdenos a poder seguir compartiendo las enseñanzas para poder ser un puente de bendición para
los demás. Amén. Mientras esperamos a Emmanuel, vamos a ir ingresando a este capítulo número 5, a este tema del día de hoy. Y quiero compartir con ustedes para que vayamos desarrollando esta parte muy importante del capítulo que vamos a estar tocando en el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del espíritu quebrantado, el espíritu quebrantado en el cual Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. En el capítulo anterior hablamos de el espíritu adorador, ese espíritu que Dios requiere que nosotros tengamos delante de su presencia y delante de todas las personas también, porque somos adoradores por excelencia, somos adoradores netos. Hay una esencia en nosotros que nos permite adorar, nos permite ser, ¿verdad? En el capítulo 3 hablamos del espíritu obediente, el espíritu de la obediencia. Y en ese capítulo también hablamos de que quizás cuesta un poquito obedecer las cosas, ¿no? Cuesta quizás obedecer las leyes de tránsito, cuesta obedecer las leyes de una escuela, de un trabajo, de una universidad, de una iglesia. Bueno, hay cosas que quizás al ser humano le cuesta un poquito, ¿no? Y eso hay que saber reconocerlo también. En el capítulo 2 hablamos acerca del espíritu audaz, del espíritu de la audacia, de que tenemos que ser audaces, sagaces para muchas cosas, ¿verdad? Y necesitamos desarrollar ese espíritu en nuestro interior. Y en el capítulo 1 hablamos acerca de lo que es el título de esta enseñanza, de esta serie, que es acerca del espíritu correcto. Pero hoy vamos a hablar acerca del espíritu quebrantado, el espíritu que tenemos que tener dentro de nosotros, ¿no? Y es interesante ver cómo Dios toma diferentes conceptos de cómo una persona debe estar quebrantada o debe tener un espíritu quebrantado delante de él y delante también de las personas en esta sociedad, ¿no? En este mundo en el cual vivimos. Y a nuestro parecer puede parecer un razonamiento humano y natural, pero realmente Dios necesita que nuestro espíritu esté quebrantado, que nuestro espíritu sea débil. Sí, querido amigo, sí, querida amiga, si tú lloras, eres muy sensible, lloras por la nada, ves una telenovela y se te caen las lágrimas, ves una película y no te aguantas las lágrimas. Bueno, quiero decirte que hay una esencia dentro de ti que se conmueve con lo que está pasando. Y así uno tiene que tener ese espíritu ante Dios, uno tiene que tener esa postura delante del Señor. Un espíritu quebrantado es el terreno perfecto para que Dios muestre su fuerza y su obra en nuestras vidas. O sea, que nuestro espíritu quebrantado es la forma en la cual Dios trabaja, en la cual Dios hace, en la cual Dios se manifiesta en nosotros, ¿no? Porque es muy importante e interesante ver que Dios necesita trabajar en un espíritu quebrantado. Sierva Lourdes, cuando un espíritu quebrantado está delante de Dios, ¿qué característica puede tener esa persona? Bueno, primero que nada que el quebrantamiento de espíritu es una humillación del corazón delante de Dios, ¿verdad? Bien nos dice el Salmo capítulo 51, versículo 17, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Porque ese corazón quebrantado delante de Dios es justamente lo que Dios anhela de nosotros. Estar quebrados delante de Él significa estar humillados delante de Él para poder estar receptivo a todo lo que Él va a decirnos, lo que Él nos va a dar. En ese salmo habla de David, ¿verdad? O sea, David escribió ese salmo. Ese salmo fue cuando él pecó con Betsabé, con la esposa de Urías, él había pecado y él se sintió quebrantado por eso, ¿verdad? Porque él dice en ese versículo, o sea, dice en ese capítulo que él, una parte le pide que no saque él el Espíritu Santo, o sea, no saques de mí tu espíritu, devuélveme el gozo de mis salvaciones, es lo que le Sí. dice realmente, ¿verdad? Entonces, una persona que está quebrantada delante de Dios es una persona receptiva a la voz de Dios. O Ajá. sea, es humillar el corazón delante de Dios para poder recibir lo que Él quiere transmitirnos a nosotros. Porque si nosotros nos presentamos a Él con un corazón soberbio, Él no va a poder hablarnos, Él no va a poder trabajar en nosotros.
Entonces, por eso la característica que tiene es la humillación. Y a partir de la humillación, por eso que dice en ese salmo que él Sí, no le importa los sacrificios, o sea, los holocaustos. O sea, en este tiempo podría ser que nosotros ayunemos, pero si no estamos quebrantados delante de Dios, eso no sirve. O sea, el quebranto es la humillación delante de Dios. wow, No me sirve de nada a mí ayunar si yo no estoy quebrantada delante de Dios, si yo no me humillo delante de Dios. Entonces esos sí, sacrificios que yo puedo hacer, aparentemente que están bien, porque la Biblia sí habla, ¿verdad? De que esas son armas, ¿verdad? Para acercarnos a Él, pero si nosotros tenemos un corazón sí, duro, un corazón soberbio, de nada nos sirve toda esa ceremonia que nosotros podamos llegar a hacer. tremendo, tremendo. Sierva Joana, cuando una persona no tiene el espíritu quebrantado, ¿no? Vemos que hay una gran diferencia entre el carácter de una persona que es sensible y una persona que no es sensible, ¿verdad? ¿Podrías hablar un poquito de eso para que yo sé que la gente se va a identificar mucho con eso? Pues cuando hay una persona que es, pues más que sensibilidad, pastor, yo creo que un corazón que realmente, porque puede ser una sensibilidad en la cual tal vez la persona tenga dolor Sí, en su corazón, tenga falta de perdón, o sea, puede ser sensible, pero hay dolor, hay falta de perdón, hay amargura en su corazón y eso causa sensibilidad también cuando uno es adulto, ¿no? Si desde pequeño traes heridas que no sanaste, como siempre lo hablo yo, ¿no? Las heridas de la infancia, entonces creces con esa sensibilidad en la cual en ninguna parte te vas a hallar, ni te vas a sentir amado, ni querido, y siempre te vas a sentir pues quebrantado, pero no es el quebranto tampoco que Dios está pidiendo. Ese es un quebranto porque yo tengo una necesidad en mi corazón sí, de falta de perdón, de falta de ser amado, de falta de ser querido, pero cuando es un quebrantamiento, en el Señor es muy diferente. Yo toda la vida, que yo hablo mucho de esto de las heridas, toda la vida viví esa vida, ¿no? De quebranto, de siempre estar triste, de siempre estar llorando, de siempre estar en depresión, de siempre sentirme humillada, pero ni siquiera sí, es un quebranto real. El quebranto real del que habla Dios en su palabra es como lo dice en Isaías 57:15 también, como lo acaba de compartir también Lourdes en Salmos, ¿no? sí, Que es porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿A qué se refiere a esto, pastor? Así brevemente, es a que cuando yo vengo a los pies de Cristo, aunque yo, cuando ya toqué fondo, sí, cuando ya wow, caí en el dolor, cuando ya realmente me di cuenta que yo en mis fuerzas no voy a poder, que yo no soy, pues si a veces uno se cree te fortaleces a base de las heridas y dices, pero yo puedo, pero yo soy bien valiente, pero yo soy bien resiliente, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? De salir de tantas cosas y dices, yo soy bien poderosa porque yo lo logré. Y llega un punto en el que te das cuenta en la vida que tienes que mm, humillarte ante Dios y decir realmente yo no puedo, no puedo en sí, mis fuerzas, necesito humillar mi espíritu, necesito realmente quebrantarme y entregar esa parte de querer ser yo y decirle, Señor, te quebranto mi espíritu, aquí está mi vida, estoy humillada a ti, haz de mí lo que quieras. A esa humillación se refiere, sí, no a sufrir o no a quebrantarte por las cosas de la vida, sino a que realmente tú le entregues tu vida completa de sí, pies a cabeza a Dios para que humillarte ante Dios y decir, Señor, yo no puedo, ya no puedo más, te necesito, ¿no? wow. Y la verdad que muy, muy interesante porque sé que hay muchas personas, ¿no? Que quizás se pueden sentir muy tocadas y muy identificadas con esto, ¿no? Porque a veces confundimos la sensibilidad con lo que estás hablando, ¿no? Y a veces hay cosas que parecen iguales pero no son, ¿verdad? Es como decir, bueno, este bolígrafo es Parker y le pongo al lado una copia, ¿no? Uno que parezca parecido. Y verdaderamente uno es original y el otro no lo es, ¿no? Por eso el quebranto que habla la Biblia, que Dios manda, que Dios desarrolla y que debemos desarrollar en él, es diferente, es completamente diferente, en lo cual hay ciertos rasgos por los cuales podemos identificar y hay muchos ejemplos para que podamos tomar esa base. Hermano Manuel, siervo, ¿podrías dar esos ejemplos de esas personas
vivieron antiguamente también y que tuvieron ese espíritu quebrantado en esta tierra? Y un quebrantamiento, ¿no? Cuando realmente llegamos a un quebrantamiento, y no muchas veces Sí, como, eh, ¿cómo decir? Es donde lo más bajo que podemos tocar, cuando decía la hermana, donde termina realmente nuestra fuerza, ¿no? Y me tocó pasar una experiencia terrible, porque era prácticamente, siempre hemos hablado del ser humano como autosustentable, pero llegan cosas a nuestra vida y llegamos a lo más profundo cuando ya no puedes, ya no damos más. El borde de la desesperación, sí, mucho podría decir, la depresión, siempre vamos a lo extremo, cuando ya no podemos más, como que nos sentimos acorralados con toda la situación. Ahí viene muchas veces, necesitas un corazón quebrantado, quebrantado en la presencia de Dios, porque a veces, si no tenemos el gran ejemplo, siempre lo tomo el ejemplo a Saúl, que digamos, lo que le costó realmente no quebrantarse ante el Señor y seguir al Señor. ¿Qué es lo que pasó? Y le cayó una maldición a su vida, pero no porque el Señor haya sido malo, sino que tuvo reiteradas sí, oportunidades, pero era prácticamente, como podemos decir, en el mundo, lágrimas de cocodrilo, que lo sentía por el momento y no un corazón como podemos, bueno, más adelante le menciono un poco de ejemplo por medio de la palabra de Dios, y nosotros prácticamente con ese corazón quebrantado hemos conocido la palabra de Dios. Cuando ya prácticamente la oscuridad llegó a nuestras vidas, no había, había la desesperación, la desolación. sí, Ahí prácticamente entendemos que sin el Señor no somos nada, quebrantados realmente, porque el problema muchas veces en nuestras así es. vidas es que nosotros, que yo hago esto, yo hago aquello, y me pasaba a mí, de que llegó la situación extremadamente. ¿Qué puedes hacer tú? Claro, Podemos hay un imaginar. hay un gran problema cuando muchas veces hay ese tipo de circunstancias o de confusiones, o hasta podría decirse de costumbres quizás en la vida de uno, y que uno desarrolla un cierto estilo de vida, ¿no? Uno tiene un cierto estilo de vida y conforme a ese estilo de vida se va forjando el carácter dentro de nosotros. El carácter se va forjando por lo que vemos, por lo que escuchamos, por la influencia que tenemos, por lo que hacemos, y de esa manera nuestra mente dirige ciertas actitudes en nosotros, ¿no? La verdad que les recuerdo que estamos siendo retransmitidos a través de la radio JNTC, Radio Aliento de Vida, Radio Face, Radio Conectados, Radio Jesús Cuenta Conmigo, y y la radio también León de Judá. Así que agradecemos a los hermanos por estar retransmitiendo. Puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 5411 6429 6283. Llegaron un par de mensajitos. Sí, 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 ya sabemos que hay un retornito que está dando vuelta por ahí. Así que una bendición, queridos hermanos, queridos amigos que están ahí conectados. Te animamos a que puedas mandar tu saludito, manda tu correo electrónico. ¿Tienes alguna pregunta? Aprovecha, este es el momento de preguntar. De preguntar por qué lloras tanto, de preguntar por qué eres sensible, de preguntar por qué te cuesta ser sensible, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos aquí en esta serie, en este capítulo de un espíritu quebrantado, para poder brindarte herramientas de ayuda, para poder brindarte un consuelo, para poder brindarte salidas en las cuales Dios ha puesto para que tú puedas tener una mejor vida, una mejor calidad de vivencia, de mente, de sentimiento, de conocimiento y, ¿por qué no?, de fe. Así que aquí estamos en este quinto capítulo de Un espíritu quebrantado. Y les quiero compartir algo para que vayamos siguiendo esta temática. Un espíritu quebrantado es indispensable. Escucha esto. Un espíritu quebrantado es indispensable para seducir a la presencia de Dios y traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Hay algo interesante aquí, porque tener un espíritu quebrantado nos hace una persona cercana a Dios. Te va a hacer cercano a Dios ser quebrantado y tener la disposición o la actitud de estar quebrantado delante de Él. Te vas a acercar. Te va a costar en ciertas maneras lo que tú puedas pensar, pero te podemos garantizar que si tú desarrollas esta área de tu vida, vas a estar más cercana, más cercano a Dios, vas a poder tener una relación más completa con Él. Y un espíritu quebrantado te hace una persona dócil, te hace una persona humilde, te hace una persona en la cual reconoce la necesidad de Dios. Sí, amigo, sí, amiga, sí, hermano, sí, hermana. Cuando no reconocemos la necesidad de Dios
en nuestras vidas, hasta lo más bajo, es cuando empiezan los problemas. Empiezan los grandes problemas, ¿no? Y vamos a ver un poquito de esos problemas que pueden llegar a manifestarse o que quizás estás viviendo y quizás no están entendiendo muy bien el asunto de lo que estás viviendo, ¿no? Sierva Lourdes, ¿qué problemas puede traer a una persona que le cuesta quebrantarse, le cuesta reconocer cómo está o sus errores? Y primero, lo primero es que se va a apartar de Dios, porque como estaba hablando recién, que el quebranto significa la humillación, o sea, acercarnos a Dios, ¿verdad? Y apartarnos de la presencia de Dios, tener un corazón Sí, duro nos va a dejar llevar, vamos a dejar llevarnos por nuestras emociones y vamos a tomar decisiones conforme a la carne. Y sabemos bien dónde vamos a ir a parar si es que nos apartamos de la presencia de Dios. Jesús mismo dijo, mm, nada podemos hacer sin Él, ¿verdad? Entonces, hay personas que están con el corazón duro por las heridas. Muchas personas fueron heridas dentro de su vínculo afectivo, obviamente, y así es. tienen heridas, ¿verdad? Entonces le cuesta humillarse delante de la presencia de Dios, le cuesta, tiene un corazón de piedra, digamos, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Ezequiel que Él va a Sí, romper ese corazón de piedra y que nos va a dar un corazón de carne. Entonces, si nosotros tenemos un corazón duro, ¿verdad? Vamos a alejarnos de la presencia de Dios y vamos a tomar decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas nos van a llevar a la ruina espiritual, emocional sí, y vamos a apartarnos de Él. Porque nosotros como seres mm, humanos necesitamos de Dios y por sobre todo del Espíritu Santo, sí, que Él es el que nos guía a toda verdad y debemos acercarnos a Él con un corazón sincero, porque Él no va a claro que sí. despreciar. Así como está la persona, se puede acercar a Él, porque orar no es hablar vanas repeticiones, orar es hablar con Dios y pedirle a Dios que toque ese corazón duro y vuelva un corazón enseñable, moldeable y por sobre todo que sea un corazón sensible a la Sí, voz del Espíritu Santo. Porque si yo como cristiana o como persona, yo endurezco mi corazón, también va a haber raíz de amargura, ujú, también va a haber odio, también va a haber rencor y todas esas actitudes o todas esas emociones que por cierto son tóxicas y negativas para nosotros, muchas veces nosotros tenemos falta de perdón o raíz de amargura hacia una persona, nosotros mismos nos sí. contaminamos. Entonces, toda esa mezcla de esas emociones va a hacer que nosotros mismos como personas nos deterioremos por dentro, o sea, nos vayamos derrumbando por dentro. Sí, es tremendo, la verdad que es tremendo. Podemos ir desarrollando más este tema y más y más y más y cada vez encontramos más cosas, ¿no? Encontramos más cosas que son importantes, que son destacables, por eso te recomendamos que puedas tomar apunte. Toma apunte porque te va a servir como un manual de vida, te va a servir como para poder refrescar tu memoria, para poder comprender, para poder mirarlo luego, para que Dios te dé sabiduría, para que Dios ponga en ti entendimiento. Es muy importante poder tomar clases cuando uno va a poder tomar apuntes cuando uno va a una clase, ¿no? Sierva Joana, sé que trabajas muchísimo estas áreas que tienen que ver con el corazón, con el alma, con las emociones y demás, ¿no? Lourdes hablaba recién con respecto a esto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros y las personas que nos están escuchando y las que nos están mirando, cómo podemos desarrollar un espíritu quebrantado, ¿verdad? Porque hablamos de que, a ver, si una persona es dura, tiene estas consecuencias, les puede ser de esta manera, pero ¿cómo podemos llegar a poder desarrollar o tener en nosotros ese espíritu quebrantado, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que vamos por el camino correcto o por ese trazo que Dios quiere que vayamos para tener un espíritu quebrantado? Primeramente, pastor, admitiendo que tenemos la necesidad de Dios, admitiendo que yo no puedo solo, eh,
estuve estudiando un poquito sobre esto que me está preguntando. Quebrantado en espíritu significa derribado, o sea, totalmente caído. Entonces, tener un corazón contrito significa reconocer que somos Sí, pecadores, que estamos quebrantados, que estamos quebrados. Significa ser sí, humilde, que mucha gente confunde la humildad con el dinero, no se refiere a esto, sino estar dispuesto a aprender. Esa es la humildad, saber que yo no lo sé así es. todo, que yo no soy autosuficiente, que yo no tengo el poder para cambiar a las personas ni cambiarme a mí mismo, sino que necesito de ese poder superior que evidentemente es Cristo y su palabra para poder empezar a cambiar mi vida o mi estilo de vida. Significa tocar fondo, como lo mencioné anteriormente, y darte cuenta que Dios y seguir su camino es lo único que va a cambiar las cosas para ti. Y en la Biblia viene también cuando Dios dice que Él va a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, realmente Dios en su palabra confirmó de que su palabra y Él son el remedio seguro para todo dolor, para toda decepción, Así para es. todo sufrimiento, para toda depresión, para toda angustia, para toda desesperación. El salmista declaró, Él sana a los quebrantados Mm, de corazón y venda sus heridas. Y mientras yo no admita que yo tengo una herida, que la tenemos, sí, mm, muchas personas dicen que no la tienen, todos venimos con heridas abiertas, todos. Y llegamos adultos y estamos con esa necesidad de llenar esos vacíos. Hasta que yo no enfrente, cuando vienen, pastor, ya por último para cerrar esto que me está preguntando, cuando vienen a preguntarme por el coach, es que yo quiero sanar por lo que me pasó y que también cuando era niña, y a mí también me pasó, ¿no? Yo lo sé. Yo les digo siempre, yo te puedo, pues yo, te puedo hablar del tema psicológico y te voy a dar una ayudadita, pero realmente te mentiría si te digo que una pastilla o que el tema psicológico o que una terapia te va a ayudar, porque en realidad el sí. único que puede sanar un corazón quebrantado es Dios, no hay otra fórmula. Wow, tremendo. Tremendo porque estamos hablando de un tema real, un tema que les pasa a las personas, ¿no? Un tema que realmente afecta a muchas áreas, en la mente, en las emociones, en los sentimientos. Estamos hablando de algo que es real, de algo que está presente desde hace muchísimo tiempo en la raza humana, ¿verdad? Y que tiene que ver con eso, ¿no? Ahora hay algo muy, quiero destacar algo, porque también los animales son sensibles, en cierta manera, lloran cuando sus amos mueren, extrañan, etcétera, 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 ¿no? Hablamos desde ese punto de vista, ¿no? Dice aquí nuestra hermana Narda, dice, yo escucho, dice la palabra de Dios, el mensaje de Dios, las alabanzas, oro, me quebranto en humildad, pero sigo sintiendo dolor a veces en mi pecho y no puedo trabajar. Hermana Narda, Dios te bendiga grandemente. Te recomendamos que sigas orando, que sigas buscando la presencia de Dios, que sigas ayunando, que sigas congregando, que sigas adelante, pero por sobre todas las cosas, que dejes que el Señor te sane. Entrega ese dolor a Dios. Arranca ese dolor. Pide a Dios que arranque ese dolor de tu vida y que pueda ser Dios quien trabaje, no tú. No sea tu fuerza, no sea tu disposición, sino Él obrando. Y te podemos asegurar que Dios va a sanar. Él quiere sanar. Él quiere sanarnos a todos. De emociones, de sentimientos, de traumas, de malas experiencias, de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Le recordamos que estamos en vivo. Estamos siendo también retransmitidos a través de las emisoras. Puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 5411 6429 6283 y también puedes mandar tu correo electrónico a divinaplenitud@hotmail.com. Estamos en este quinto capítulo de esta serie Un espíritu correcto, hablando el día de hoy de un espíritu quebrantado, amén, un espíritu quebrantado. Siervo Manuel, me gustaría que puedas brindar algunos ejemplos. Sé que la Biblia está plagada, está llena de ejemplos, desde que empezamos hasta que termina. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y que puedas destacar alguno de ellos. Ya vamos en Bueno, 40 minutos de transmisión. Nos queda ya aquí vamos, 20 minutos her- para poder seguir desarrollando un poquito más acerca de este espíritu quebrantado. tengo dos libros, uno de Salmo que creo que la hermana hizo hincapié, que es Salmo 34, versículos 17, 18, 19, nos dice así: claman lo justo y Jehová oye, Sí, los librará de todas sus angustias.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas de ellas le librará Jehová. ¿Y cómo podemos hacer un hincapié de un gran ejemplo? Segunda de Crónicas 33, del 10 al 13. Nos dice así su bendita palabra. Y habló Jehová a Manasés, a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey, de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Acá, Manasés viene a ser hijo de Ezequías, que había prácticamente anteriormente a lo que habíamos leído, había hecho todo abominable ante el Señor. Todo lo que el Señor no quería, le tuvo que llegar a la situación, como estamos hablando, tuvo que llevar extremadamente mal, era un rey. Y le podemos hablar con un ejemplo. Una vez tenemos que estar contra las cuerdas para recién reconocer quebrantadamente que ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Estamos hablando de un rey, tenía el ejército, tenía prácticamente distintas herramientas, pero aún ni con esa herramienta, ni con, por decir, la grandeza, podemos decir, humana, pero Dios no estaba respaldando la obra. Pero cuando venga el quebrantamiento, ¿qué por decir esto? Una experiencia particular. El quebrantamiento, mire, cuando me tocó quebrantarme, llorar, volcarme, que ya no podía más, aún yo me maravillaba que podía llorar. Mire, llegó hasta esa, lo que muchas veces torna a nuestra vida, en el caso particular, que podría llorar, que sentía, porque no sé si en el caso del hombre, siempre se había dicho que los hombres no lloran. Se había uno criado y más en el entorno que uno se había endurecido el corazón. Mire, llega a ese punto. Me tocaba las lágrimas y me reía, que podía llorar. Porque había sido una situación terrible y de un día para otro el Señor levantó en lo que prácticamente ya no daba más. Ya me tuve que quebrantar y no era lo que yo quería. En el tema que el auto, decíamos, sea autosustentable. Acá como Manasés tuvo que llegar, orar plenamente al Señor. Señor, heme aquí, ¿qué estoy haciendo mal? Quiero conocerte. Arrodillado, humillado. Y empezar, digamos, sale todo eso. Y acá como la hermana hablaba, también de que el dolor en el pecho, porque aún falta cosas por perdonar, cosas por qué saltar, porque una vez que sacamos todo de lo que prácticamente, podemos decir como un ejemplo, una fruta en mal estado en un cajón contamina el resto. Si hay algo en nosotros que no, ya sea el perdón, la ira, el enojo, un montón de cosas que aún nos falta humanamente de sacar afuera, eso nos va a ir contaminando y va a tener consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestro semblante, aún siendo cristianos. Porque muchas veces el error, que yo ya le perdonamos de boca, pero de corazón, un corazón quebrantado. Señor, ayúdame. Siempre estar, como nos habla Jeremías, que a mí yo te responderé y te diré cosas ocultas que tú conoces, el aprender a perdonar, a no ser aireado, al cambiar el carácter, porque la palabra nos dice que tenemos que ser nueva criatura, renacer. ¿Y cómo renacemos? Cuando creemos, digamos, cuando con el Espíritu Santo, que nos va guiando todo lo que éramos, quedó atrás, y hacer que Él haga en un corazón quebrantado, dejar que el Señor te moldee en esa vasija, para que vierta el Espíritu Santo y nuestro recipiente esté lleno del Espíritu Santo, ni a media ni a poco, ni bajo, sino está rebosado el vaso en su presencia. Y acá Manasés tuvo que llegar hasta ese extremo, porque acá nos habla, dice, Jehová habló a Manasés y su pueblo más no escucharon al rey por todas las cosas que acontecían. Imagínense, y en nuestra vida prácticamente podemos ser tan desesperados, llegar, muchas veces, bueno, sin ir a extremos, muchas personas se suicidan por eso. Llegar a los extremos y el no ver la luz o no entender o que no haya llegado la palabra de Dios a muchos de nosotros. Pero aquello que ha llegado, tratar de seguir ese Dios. Quebrantado, necesitamos estar quebrantados porque tenemos que expulsar todo lo malo que hay en nuestro interior. Estar quebrantado, Señor, pero ante el ojo de Dios. Muchas veces dice, ante los hermanos, y esto, una intimidad entre el Señor, sacar todo. Te va a costar días, semanas, o capaz que un mes de lloro, porque nuestro corazón guarda tantas cosas malas. Cuando tenemos que expulsarlo, sacamos todo como una bomba. Almacenamos tanto, cuando llega el momento no sabemos cómo explotamos. Sí, tremendo.
Tremendo, tremendo, porque la verdad que estamos tratando de desarrollar este tema de la mejor manera, con las mejores herramientas. Les quiero compartir algo para que vayamos cerrando también parte de este capítulo. Mira, el espíritu quebrantado es uno de los valores o una de las áreas que es contraria a nuestro espíritu humano. Es contraria a nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos orgullosos. Por naturaleza hay dureza en el corazón. Por naturaleza tenemos muchísimos errores, grandes falencias. Venimos de una herencia de pecado, de desobediencia. Entonces, un espíritu quebrantado es contraria a la naturaleza humana. Es contrario a la disposición o a la actitud que tenemos que tener ante Dios y ante las demás personas. Ahora podemos destacar esto, mira, cuando somos orgullosos somos llevados a nuestro parecer y nos creemos autosuficientes, como hablábamos hace unos momentos recién. Entonces hay un orgullo que se va desarrollando, hay una autosuficiencia que te vas valiendo, de repente ya no dices, bueno, Dios me lo dio, ya dices, es mi trabajo, es mi dinero, yo me lo gané, esta es mi casa, esto es mío, acá, y de repente te empiezas a adueñar de todo, y cuando las cosas te empiezan a faltar, o de repente se te fue sacada, ya dices, ya no era tanto tu dinero, ya no era tanto tu casa, ya no era tu carro, tu auto, te diste cuenta que no estaba en tu poder, que pasó algo que vino y te lo arrebató, te lo quitó, ¿no es cierto? Y ahí vemos cómo Dios trata, porque quiero decirte esto, querido hermano, querido amigo, amiga que nos estás mirando o que nos estás escuchando. Dios necesita trabajar en nosotros. Dios necesita trabajar. Y Dios va a utilizar los medios que tenga que usar. Porque si hay una palabra sobre ti, si alguien está orando por ti, hay una promesa sobre tu vida. Y al estar bajo esa promesa, la promesa se tiene que cumplir de una manera o de la otra. Entonces, cuando eso sucede, hay una fricción espiritual, hay algo que choca, hay algo que saca chispas, por explicarlo así de esa manera, entre la naturaleza propia de uno, que dijimos es orgullosa, es autosuficiente, etcétera, 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 y el Espíritu de Dios en nosotros, que es que ese requerimiento para que seamos sensibles, para que seamos adoradores, para que seamos obedientes, para hagamos correctamente y para que tengamos un espíritu quebrantado en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Cuando vemos esto, es que eh, Dios se siente atraído hacia las personas que tienen un espíritu quebrantado. Pero la gente que no tiene un espíritu quebrantado rechaza esta actitud en uno mismo. Por eso es que muchas veces no te vas a reconocer. Te vas a mirar al espejo y vas a decir, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Qué me está aconteciendo? Va a haber un rechazo o un autorrechazo en ti por no poder entender, por no poder captar lo que está sucediendo dentro de tu interior entre tu espíritu humano y el espíritu de Dios. No quiero meterme mucho en esto porque si no haríamos otro programa, pero sí tenemos que entender esto. Dentro de nuestro espíritu humano hay facultades que van contrarias al espíritu de Dios, ¿no? Hay varias formas de poder identificarlas a eso, pero para poder seguir con esto, eh, tenemos que tocar fondo en nuestro corazón para poder apreciar lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Cuando tocamos fondo, hablábamos recién hace un ratito de que uno reconoce. Ahí cuando tocas fondo te das cuenta quién está contigo. Cuando tocas fondo te das cuenta quién te va a seguir acompañando. Cuando tocas fondo te das cuenta si lo que tenés está bien o está mal. Cuando tocas fondo hay muchas cosas que se revelan, que salen a flote, ¿verdad? Y quizás lo que estaba bien no está tan bien. Quizás lo que era seguro ya no era tan seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un espíritu quebrantado para poder amar a Dios y para poder amar a los demás. Si te cuesta amar a los demás, es muy probable de que te cueste también amar a Dios realmente. Entonces podemos tener y debemos tener en nosotros un espíritu quebrantado para poder amar a Dios primeramente y poder amar a los demás. Poder amar a los demás hacia tu familia, tus conocidos, tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sabemos que estamos en el Espíritu de Dios, Dios nos va trayendo al plan correcto de nuestras vidas y no nos desviamos. Muchas veces te podrás desviar porque hay algo que no se está corrigiendo en ese rumbo, en esa actitud y aún dentro de tu espíritu.
Por eso esto sería muy importante que después podamos tocar un tema de esto, pero vamos a completar esta serie para después hablar de estas cosas que son más profundas, son más profundas. Por eso Dios te puede ministrar mientras estamos hablando de esto. Dios te puede ministrar, te puede sanar, te puede liberar, Dios puede hacer grandes cosas en ti. No cierres tu corazón y deja que Dios te sane, que Él obre en esta transmisión. Bendecimos tu vida y estamos aquí para poder ayudarte. Amén. Tenemos que tener un espíritu quebrantado para poder adquirir ¿qué? Sabiduría, para poder crecer, para poder entender y para poder hacer la voluntad de Dios. Mira, mira qué importante que es esto. Porque estas cuatro características son muy importantes para que vayan de la mano, juntamente con Dios, con nuestras vidas, con los demás y en el plan y propósito que Dios ha determinado para nosotros. Tenemos que entender que cuando un espíritu quebrantado es orgulloso, cuando un espíritu es orgulloso, es autosuficiente, hay una soledad que puede invadir a esa persona. Hay una soledad porque hay una autosuficiencia. Y entonces esa persona va a decir, no, yo no necesito de fulana, no necesito de fulano, no necesito que me ayuden, no necesito que me digan nada, no necesito porque yo estoy bien. Y vemos que ahí hay como un caparazón, hay como una barrera, ¿verdad? Sierva Joana, y cuando esa barrera está presente, cuando esa barrera puede presentarse en la vida de uno, porque quizás uno dice, bueno, a ver, yo no soy una persona que pone barreras, ¿no? Y uno dice, ok, no pongo barreras, pero de repente se manifiestan ciertas actitudes y vemos ciertas barreras, ya sea que la pueda ver uno externamente o uno mismo internamente, ¿no? Pero es más probable que la vea la otra persona externamente que uno mismo, ¿verdad? Definitivamente, pastor, me ha pasado. De hecho, yo pienso que siempre es bueno tener a alguien cerca de ti que te haga ver los errores que cometes. Sí, Yo, como lo hemos hablado antes, Lourdes es como esa persona que es como la columna que Dios puso, no principalmente el Espíritu Santo, pero yo sé que el Espíritu de Dios utiliza a Lourdes y hay veces que yo digo, Señor, tal vez yo en algún problema o alguna situación sí, no me estoy dando cuenta del error que estoy cometiendo o si sucede alguna dificultad en mi vida, con la primera yo le pedí al Señor una persona que fuera esa columna, como creo yo también tal vez lo soy para ella, creo que hicimos una unión, un clic muy especial, y yo voy y le digo, oye Lourdes, cometí este sí. error, o dije esto, o no sé, pasó esto, ¿crees que estoy mal o está mal la otra persona? Y Lourdes y yo sabemos que nos podemos hablar con toda sinceridad. Oye, sí, amiga, porque pues esto está incorrecto, o tienes que alejarte de esa persona, o no te juntes con esa persona porque posiblemente esa persona te va a alejar del propósito de Dios. Entonces, siempre hay que tener una perspectiva abierta, Pastor Mariano, con otras personas que evidentemente busquen la presencia de Dios, ¿verdad? Que sean creyentes, y esa persona hacerte ver y tú estar receptivo a recibir lo que Dios te está diciendo a través de esa persona y aceptar. ¿Sabe cuál es el problema mayor, Pastor Mariano, con esta situación? Sí, La soberbia. La soberbia, los seres humanos somos de naturaleza soberbia. Y nada más le voy a leer esto así, que son 4 renglones que dice, es una canción que ahorita vino a mi corazón con lo que estábamos hablando sobre esto, que es un quebranto de corazón, dice una canción, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo wow, cuanto tengo es tuyo. Y dice al final, yo quiero menguar, esa es la clave. Yo tengo que menguar, yo tengo que morir para que crezcas tú. Y cuando nosotros morimos a esto, a todo, al sí. dinero, al pensamiento propio, a todo eso, entonces es donde Dios dice, ok, aquí es donde yo voy a levantar este espíritu quebrantado, este espíritu roto, y lo voy a empezar a Wow. formar. Claro que sí, wow, tremendo, tremendo, tremendo. La verdad que esto está para seguirlo 2, 3, 4 horas. La verdad que es una bendición, ¿no? Porque cuando aceptamos los cambios que Dios quiere hacer en nosotros, escucha esto, amigo, amiga, escucha esto, hermano. Cuando aceptamos lo que Dios quiere hacer en nosotros, Dios rompe nuestros moldes. Dios rompe cómo somos y cómo estamos, ¿no? Sierva Lourdes, me gustaría que hables un poquito de eso, ¿no? De cómo Dios necesita romper los moldes y de qué tipo de moldes puede haber en nosotros que no nos damos cuenta que no tenemos un espíritu quebrantado, ¿verdad? Como decía recién, Joana. Bueno,
a veces son hábitos que nosotros, hábitos que tenemos, que nos impide, ¿verdad?, acercarnos a Él. Mientras nosotros estemos en esa posición y no soltemos eso, no le vamos a dar la libertad a Dios para que haga de nosotros lo que Él tiene que hacer de nosotros. Así como estaba expresando mi amiga Joana, Sí, ¿verdad? Tenemos que menguar y eso a veces cuesta mucho, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es impulsiva o una persona que tiene mucha ira, ¿verdad? Esa persona tiene que mm, presentar delante de Dios y le va a costar porque van a haber situaciones que Dios mismo va a presentar para probar, ¿verdad? Y es difícil porque muchas veces van a existir personas que van a tratar de humillarte o de gritarte y entonces uno tiene que acordarse de lo que le pidió a Dios, ¿verdad? Si yo soy una persona agresiva con mis palabras o soy una persona impulsiva y yo estoy queriendo sí, cambiar eso, yo tengo que ponerme en las manos de Dios, pero también tengo que dejar que el Espíritu Santo me guíe. No sirve de nada yo orar y reaccionar otra sí, vez. Reaccionar de nuevo. Yo, por ejemplo, era una persona muy impulsiva. O sea, reaccionaba, me quería ir a los golpes. sí, eh, yo generalmente la persona me decía algo malo y yo ya quería reaccionar mal, ¿verdad? Pero después Dios, obviamente que a través de su palabra y el Espíritu Santo, Él comenzó a así es. quebrantar mi corazón, diciéndome, mostrándome que eso no está bien. Y al principio a mí me costó, ¿por qué? Porque yo venía de un mundo, ¿verdad? Yo venía donde yo practicaba artes marciales, que en vez de darme autocontrol, como dicen, ¿verdad? Que las artes marciales te dan autocontrol, a mí no me daba autocontrol, era lo contrario, ¿verdad? La persona me gritaba y yo ya me exaltaba, ¿verdad? Y después una vez, unas cuantas veces Dios me puso a prueba en una Sí. situación donde la persona comenzó a expresar su rabia y yo en serio sentía acá dentro de mi carne algo que me quemaba, que quería reaccionar, ¿verdad? Pero yo me acordé que le di la rienda al Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que no nos deja romper ese molde es en nuestra carne misma, porque nosotros queremos nuestra propia justicia, ¿verdad? O sea, nosotros queremos obrar, queremos que Dios obre, pero nosotros queremos obrar también a nuestra manera. Y mientras nosotros no dejemos esas actitudes y esos hábitos que a Él le molesta, entonces no vamos a poder ser transformados, así como dice la Biblia, de gloria en gloria y de victoria en victoria, si no nos volcamos delante de Él. Lo que a Dios le gusta es que nosotros seamos sinceros delante de Mm, Él. O sea, Señor, sí, yo soy así y así. De hecho, que Dios ya lo sabe. O sea, a Dios no le sorprende cuando nosotros vamos a reaccionar de una u otra manera o cuando nosotros estamos en pecado. No, a Él no le sorprende eso ahora. Pero Él lo que quiere es que nosotros nos sinceremos con Él para que Él pueda obrar en sí. nosotros, ¿verdad? Y lógicamente poner de nuestra parte. Wow, tremendo, tremendo. Miren, cuando nuestro corazón es quebrantado, cuando los moldes se rompen, empieza a salir las costumbres, empiezan a salir las ideas, empieza a salir el orgullo, el ego, la arrogancia, todo lo que impide que el espíritu se quebrante, todo lo que impide que haya una actitud y una disposición de quebrantamiento en nosotros. Por eso necesitamos tener un espíritu quebrantado como Jesús. Y les quiero poner un ejemplo. Cuando Jesús estuvo en el monte de los olivos y él sudó sangre, se rindió completamente a la obediencia de Dios, quebrantó su espíritu, porque él ahí quebrantó su espíritu. Muchos recordarán esta parte por alguna película de Jesús, por alguna serie de Jesús, momentos previos a que él fuera arrestado para ir a la crucifixión. Él ahí se quebrantó completamente, al punto de que sudó y sudó como gotas de sangre. Científicamente está comprobado que fue sangre lo que sudó Jesucristo. Esto es un alto nivel de intercesión espiritual. Es un alto nivel de intercesión espiritual. No vamos a entrar en detalle
Pero sí quiero que entiendan esto, queridos hermanos. Ahí fue un espíritu quebrantado completamente. Fue el mismo el que lo llevó a la obediencia. Y el mismo el cual le dijo al Padre, si puedes, Señor, y si quieres, pasa de mí esta copa, pero yo haré tu voluntad. Yo haré como tú quieras, ¿no? Él se entregó completamente, se rindió porque hubo un quebrantamiento previamente. Si no hubiera habido un quebrantamiento previamente en él, quizás hubiera sido más difícil tomar la actitud y la decisión de poder cumplir con la voluntad del Padre, porque el Padre le mandó a hacer un propósito, redimirnos, salvarnos, cortar, romper el velo para que podamos tener acceso a su presencia. Y vemos, queridos hermanos y amigos, que tener un espíritu quebrantado nos da ciertos beneficios, te da ciertos beneficios para la vida. Aunque tú digas, no, es que yo no quiero ser tan sensible, no, es que yo no quiero ser tan demostrativa, tan demostrativo. Déjame decirte que si tú tienes una disposición y un espíritu quebrantado, tendrás beneficios que son extraordinarios, grandísimos, porque actuarás en sabiduría, actuarás en conocimiento, actuarás en revelación, actuarás con prudencia. Realmente verás esos cambios, verás realmente esa actitud dentro de ti, tan solo por el hecho de quebrantarte ante la presencia de Dios. Eso te va a beneficiar y te va a ayudar a lo largo de toda tu vida. Y eso se va a transmitir a tus generaciones también, porque tú también lo vas a enseñar y lo vas a vivir y lo vas a transmitir. Mira, un espíritu quebrantado es el que fortalece y nos prepara para poder hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que permitió que Jesús estuviera preparado, estuviera listo para que vengan a arrestarlo, no reaccionar. Recordemos que Pedro sacó su espada, le cortó la espada, le cortó la oreja a un soldado, reaccionó. Jesús estuvo manso, estuvo ahí obediente. Eh, eh, Vemos que, amigos, hermanos, ser demostrativo, tener un espíritu quebrantado, no te va a hacer un cobarde, no te va a hacer un débil, no te va a hacer un sensible, no te va a hacer contrariamente a lo que la corriente del mundo o del sistema piense. Al contrario, te va a ayudar a poder entender la mente y el corazón y la voluntad de nuestro Dios. Amén. Cuando un hombre está de rodillas, es cuando el hombre se hace grande delante de Dios. Amén. Yo quiero para poder ir terminando darles algunas temáticas, algunas dinámicas, pedirle a Dios y reconocer que tenemos un espíritu duro, que tenemos un corazón duro, confesarlo como un pecado, presentarlo delante de Dios, punto número uno. Punto número dos, pedirle a Dios que nos dé un espíritu quebrantado, que nos dé esa actitud, esa disposición en nosotros. Y punto número tres, que hagamos una lista, que tengamos una lista de las situaciones en las cuales nos cuesta y nos comprometemos en el sentido de no querer dejar que Dios quebrante en nosotros. ¿Para qué? Para poder identificarlas. Tú las vas a poder identificar. Tú las vas a poder identificar, ¿ok? Hermano, Que nos queda quisiera compartir, poco mire, un para versículo creo que terminando la fe. prácticamente Gasten cierra bien el todo bien, los esto, bendecimos. si me lo permite. La verdad que es tremendo, tremendo, tremendo lo que se está compartiendo, lo que estamos aprendiendo. Sí, sierva Joana, habla, tranquila. Puedes decir la palabra. Yo fui hermano, disculpe. Ah, sí, sí, sí. Quisiera, mire, Santiago 1, del 19 al 21, nos dice así su bendita palabra, que nos habla de ser hacedor de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar Sí, vuestra alma. Nos da un consejo, porque estamos teniendo, digamos, nuestra alma quebrantada ante Dios. Como usted decía, romper la estructura, nuestro molde de que nosotros éramos autosuficientes, que nosotros podíamos, que nadie me va a decir nada, de que quién es aquel. Y de ahí romper ese molde y dejar, como nos dice la palabra, que dejemos, digamos, para idearse, que nos dice pronto para oír la palabra de Dios, así tarde es. para hablar, porque a veces no tenemos que la persona hable y ya estamos retrucando, y tardo para idearse. Es de esos consejos que nos da y tiene que tener ese corazón quebrantado, que deja que Dios rompe tu estructura para que Él trabaje, como decíamos, el alfarero, Sí. dejar que Él trabaje nuevamente en nuestra vida.
Wow, tremendo, tremendo. La verdad que hay tanto por poder desarrollar, por poder hablar, por poder aprender, ¿verdad? Pero bueno, el próximo miércoles tendremos el sexto capítulo, tendremos ya iniciando el 2023, así que les deseo un feliz 31, un bienvenido primero de enero, un bienvenido 2023, ¿no? Hay muchas sorpresas que vamos a estar haciendo en Fe Inquebrantable, en los contenidos de Fe Inquebrantable. Como saben, las series son parte de Fe Inquebrantable también y habrá sorpresas, habrá allí algunas cositas que estaremos diciendo con el paso de los días. Así que estamos muy contentos porque Dios está bendiciéndonos de una manera especial y estamos viendo Gloria a Dios. esta bendición. Así que gracias a todos los que están Gloria a ahí, Dios. a todos los que mandaron su saludito, a todos los que mandaron su consulta, a todos los que están orando, apoyando esta serie, este programa, a todos los que oran por nosotros, nos bendicen con sus oraciones. Gracias, gracias, gracias por sus oraciones. Gracias por compartir. Gracias por tomar apunte, por estar aprendiendo. Eso nos da fuerza, nos ayuda a poder mejorar más, nos ayuda a poder prepararnos más, nos ayuda a poder brindarnos más, que es lo que hizo Jesús también con nosotros, se brindó para nuestras vidas. Por eso queremos bendecirte, bendecir tu familia, desearte un muy feliz fin de año, porque ya el próximo capítulo lo veremos en el 2023. Gracias a las emisoras que nos están retransmitiendo, a la JNTC, a la Radio Conectados, a la Radio León de Judá, a la Radio Face, a la Radio Aliento de Vida, a la Radio Jesús Cuenta Conmigo. Gracias a los hermanos, pastores y amigos. No te olvides de compartir, comparte la transmisión, dale me gusta, suscríbete. Te recordamos también, sí, que hay los capítulos de la serie están subidos a YouTube, puedes verlo también a YouTube, los capítulos anteriores, allí puedes buscarlos. Así que hacia adelante. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles con el sexto capítulo. Nos vamos de la transmisión, nosotros nos quedamos en vivo un segundito más. Dios les bendiga grandemente. Llegamos acá hasta el final con un nuevo capítulo más de un espíritu quebrantado. Muchas, pero muchas bendiciones. Dios les Gloria a bendiga. todos. Yo me bendiga mucho.